volvemos a estar de vuelta un día más en el streaming. Cambiamos horario, metimos hoy a las 11. Y qué lindo invitado que tengo. Qué lindo invitado, conocido por todos, la señora directora del nivel primario, Mónica Ochoa. Moni, ¿cómo estás? Bien, la verdad que me sorprendieron con esta invitación, muchas gracias. Verlos a llevar a cabo este proyecto, la verdad que llena de orgullo como parte de la institución. Así que gracias por este espacio, ¿no? Bien. Moni, arrancamos con una pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Y vos de dónde sos? ¿De dónde nace Mónica Ochoa? ¿Es de acá de la cumbre? ¿Es de otros lugares? ¿Cuáles son los inicios de Mónica? Bueno, Mónica Ochoa nació en 1969 en el Hospital de la Cumbre, Oscar Viñaroli, y viví toda mi vida prácticamente en el barrio argentino, en la Avenida San Martín. Así que desde la Avenida San Martín venía caminando todos los días al Colegio Lourdes. Me hacía todo ese viajecito caminando. Moni, y un poco, ¿qué nos puedes contar de la cumbre en esa etapa joven tuya? ¿Cómo era la cumbre? ¿Cómo era también, podemos profundizar un poco, cómo era la sociedad en esos momentos? ¿Qué recuerdos tenés de esta infancia, de tu niñez, si se puede decir? Bueno, yo siempre digo que la cumbre es mi lugar en el mundo. Si hay algo que estoy agradecida en la vida es haber nacido en la cumbre. Entonces, es el lugar en que amo y que defiendo y que bueno, que obviamente que la sociedad de aquel tiempo era otra, pero bueno, como toda sociedad que es dinámica, los cambios hay que irlos asumiendo y hay que irse acomodando. Bueno, en aquella época la verdad que no era más lindo ni era mejor, simplemente que era diferente porque había otras costumbres, había otras creencias, había otras dinámicas familiares. eh, era distinto en este sentido y bueno, siempre me rodeé de personas con muchos valores y con mucha defensa hacia la cultura del trabajo. Entonces, la verdad que siempre vivir en la cumbre fue un placer. Mónica, yo si digo Lourdes, sin duda es una parte muy importante de tu vida. ¿Cómo era el Lourdes? Este Lourdes, recordemos, el Lourdes es uno de los colegios más antiguos del pueblo. ¿Y Claro. qué era el Lourdes en ese momento? El nivel primario que años más tarde te tocaría conducir, pero ¿qué recordás de ese primario? Maestras, Claro. cómo eran las alumnas, ¿qué recordás? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, como te digo, mis mejores recuerdos. El Lourdes fue y es mi segunda casa, para bien o para mal, ¿no? Yo entré al Lourdes en 1974 a la salita de 5 con la seño Pirucha. Y después hice toda mi primaria, todo mi secundario, hice el magisterio en La Falda y en cuanto terminé el secundario me convocó la hermana de Los Ángeles y volví a la escuela desde otro rol como docente. Estuve 15 años como docente y de ahí, bueno, me convocaron a la dirección y ya voy por 20 años de directora. Y bueno, y en el Lourdes, me acuerdo, yo siempre digo que cuando yo entré al Lourdes, estaban colocando los cerámicos, estos color mostaza, los de la galería, los estaban colocando. El salón de actos se estaba construyendo y, y me acuerdo que una vez una de las seños nos mandó a una compañera y a mí a pedirle un metro a un obrero para enseñarnos la clase de medidas de longitud. Y para nosotros fue toda una aventura cruzar el patio e ir a pedirle al obrero un metro para eso, ¿no? Eran otros tiempos también. Moni, por lo que vos nos contás, vos llegás a la docencia joven. ¿Cómo se formaba una maestra? En esos momentos el Colegio Lourdes formaba maestras. Este, vos ¿cómo te formaste como maestra, vos sos seño, cómo te formaste y cómo era una seño en esos momentos y qué diferencia encontrar con una seño de hoy en día? Bueno, te sigo contando de Lourdes, ya te paso a responder eso. Cuando yo iba al primario había solo 6 grados, entonces era una escuela bastante pequeña y con el tiempo fue creciendo, ¿no?
Cuando yo terminé el secundario, en realidad yo no me formé como docente aquí, porque ya cuando yo ingresé al secundario ya había otro plan de estudio. Yo me egresé del secundario con el título de Perito en Técnicas Bancarias e Impositivas, promo 11ª, promo 86. Entonces mi magisterio lo hice en otro lugar, ¿sí? Y bueno, ser seños, como lo hablábamos recién, ser seños de antes y seños de ahora es totalmente distinto porque la sociedad está distinta, ¿no? Yo comencé a trabajar en el cole cuando tenía 21 años como maestra y me tocó un 7º grado y mis alumnos, bueno, todavía era la época de los repitientes y mis alumnos tenían algunos 14, 15 años, entonces eran 5 o 6 años más grandes que yo, más chicos que yo, perdón. Entonces, bueno, pero había un respeto hacia la figura docente que la edad no significaba nada. O sea, la docente era yo, con padres muy respetuosos, con niños ya casi jovencitos, que si bien tenían sus travesuras, siempre la figura del docente y la palabra del docente era reconocida y valorada de otra manera. Moni, estás diciendo algo muy importante, esto quizás lo podemos confirmar algunos con alumnos. Quizás hoy estamos en una sociedad donde se perdió el respeto por la figura del docente. Seguimos un poco en esta época, ya vamos a avanzar un poco más en la actualidad, pero ¿nos podrías quizás para decirnos algo negativo? Quizás hoy muchos docentes te van a decir me falta el respeto, pero pese a que te tenía el respeto a tus alumnos, ¿había alguna una cosa negativa que tenía ese seño en esos momentos que vos recuerdes? Ay, no, negativo nada. Yo me acuerdo de esa época tan hermosa y tan... Yo me iba con mis alumnos de 7º grado los sábados, nos juntábamos en la plaza y nos íbamos a caminar por el río, sin autorización de los padres, sin seguro de responsabilidad civil, una locura, ¿no? Hoy impensado. Impensado. Gracias a Dios, el angelito de la guarda nos protegió siempre, pero bueno, son cosas que hoy no se pueden hacer, ¿no? A eso me refiero, que había una confianza mutua, porque yo confiaba en los padres, en que de que eran padres que estaban confiados en la figura del docente y viceversa, ¿no? Moni, ahora sí, saltamos ya un poco en el tiempo y quizás no muchos recuerden a la seño Moni, pero sí todos recordamos a la directora Mónica Ochoa. Ay, Pero ¿cómo fue? Espero que bien. ¿Cómo fue ese momento? Vos no decís que estaba María Ángeles en ese momento. María de los Ángeles, no, la hermana María de los Ángeles ya se había ido de la escuela. Hubo un momento que la hermana de los Ángeles, bueno, obviamente por su edad, porque la hermana de los Ángeles hizo crecer a Lourdes, fue la hermana que gestionó la doble sección de cada grado. O sea, el Lourdes llegó a tener 2 secciones de cada grado gracias a las gestiones y al amor que tenían las hermanas de esa época hacia esta institución, ¿no? Pasaron unos años, la hermana de los Ángeles ya se había ido y hubo una rotación de hermanas, bueno, que no estaban mucho, no permanecían mucho tiempo en la cumbre, ¿no? Y en ese recambio también hubo una crisis de la congregación en donde no había hermanas y ellas deciden entregarle el equipo directivo, o sea, la dirección de la escuela a docentes, ¿no? A laicos. Y a la primera que convocan es mi compañera y amiga María José, la vicedirección, y a los poquitos meses me convoca la hermana Angélica, que era en ese momento la provincial de la congregación, para ocupar unos meses, era el mes de mayo, hasta fin de año la dirección del Lourdes. Era el año 1995. No, perdón, 2005. Era el año 2005. Y bueno, y ese hasta fin de año es hasta hoy, hasta el 2026. Obviamente, no sé si se puede decir que fue un poco histórico que el Colegio del Lourdes ya no estuviera conducida por hermanas, ¿no? Digamos, claro. Un colegio fundado por las Hermanas de la Inmaculada. ¿Y vos cómo te preparaste? ¿Tuviste algo? ¿Cómo fue en ese momento? No es lo mismo ser señor que ser una directora. No. ¿Cómo te preparaste? Y en estos primeros meses que fueron prueba, una sustitución, si se puede usar esa palabra,
¿Tuviste algún momento, una crisis, algo se puede decir de esos momentos que te acordés? Bueno, las crisis siempre se presentan porque uno siempre, a pesar de que esté, primero, tengo una licenciatura en gestión que hice en la Universidad Católica, porque obviamente, como decís vos, no es lo mismo la formación docente para docente de aula que para el cargo directivo. Y después fui haciendo otras formaciones intermedias, haciendo cursos y bueno, y actualizándome, ¿no?, en la gestión, tanto en la gestión como en la didáctica, en todo lo que es convivencia, todos los programas que el gobierno nos propone. Bueno, siempre me gustó formarme y siempre me gustó eh, tener un marco teórico a la acción. O sea, cuando uno improvisa sin marco teórico, la verdad que a veces las cosas no son bien fundamentadas. Entonces, bueno, esa es mi formación, aparte de que amo lo que hago. Más allá de que, como toda actividad, tiene sus momentos difíciles, sus momentos de estrés, me gusta mucho lo que hago, quiero lo que hago. Y algo que tengo que destacar es que tengo un apoyo incondicional de mi familia. Ellos, pobres, tienen esa mamá que está y no está con el teléfono contestando, pero bueno, ellos también han ayudado. Todo lo que es tecnológico, ellos me incursionaron en un montón de cosas que yo desconocía y ellos fueron mis primeros formadores, mis hijos, ¿no? Entonces, es importante. En la docencia es importante el apoyo de la familia. Moni, profundicemos un poco más en tu rol directivo. ¿Alguna vez te ha tocado algún alumno carenciado, tanto no solo en el sentido educativo, sino ya hablando en su vida personal, atravesando situación de hambre, situaciones familiares que Sí. algunas veces no todas las tenemos? Un padre ausente, ya sabemos en qué estamos Sí, sí, hablando. sí. ¿Cómo lidias vos eso? ¿Y te has querido involucrar? ¿Cómo te has involucrado? ¿Nos puedes contar un poco? Y sí, son situaciones que se dan más seguido de lo que uno quisiera, ¿no? Como decís vos, carencias desde distintos aspectos, no solamente desde lo económico, sino también mucha carencia emocional, más que nada en estos últimos tiempos. Y uno tiene que ser en ese momento prudente, tiene que ser, hasta si se quiere, neutral, involucrarse hasta lo que se pueda hacer, involucrarse primero desde lo legal, porque estamos comprometidos a defender esos derechos del niño y a velar por esos derechos, ¿no? Entonces también no es algo que uno puede mirar hacia un costado. Y obviamente desde lo personal, traer ropa de casa de los chicos, zapatillas, bueno, alimentos, que bueno, que eso uno lo va haciendo siempre. Bueno, y quizás la figura de los directivos, contra los que más les toca luchar, son con las familias. ¿Nos podés contar un poco, cómo te gusta, para conocerte un poco vos, cómo es tu filosofía de trato con los padres? ¿Cómo te gusta tratar con los padres? ¿Hasta qué punto involucrarte con ellos, invitarlos acá al colegio? Claro. El de Lourdes, somos unos grandes organizadores de eventos, muy insólitos, maratón, un montón de cosas. Pero Claro. ¿cómo te gusta todo este aspecto padre? ¿Qué decís? Bueno, considero que con los papás tenemos que formar un gran equipo, un equipo sólido, un equipo sin fractura, en donde la confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos tiene que ser incondicional, ¿no? Porque si le llevamos el mensaje erróneo a los niños, es justamente donde crecen en la incoherencia. Siempre invito a los papás, siempre les digo, nuestra dirección es una dirección abierta, no hay horarios, yo más allá de que esté ocupada en lo que sea, si hay algún papá que necesita, alguna familia o necesita hablar conmigo, salvo alguna situación muy grave o muy importante, yo trato de hacerme el espacio para escuchar a todos, ¿no? Y bueno, y considero, yo primero que respeto mucho la figura de familia en el ámbito escolar. Hoy formar una familia no está fácil, ¿no? Con papás que están ocupados mucho tiempo para cubrir las necesidades de sus hijos, papás que
que pasan por situaciones de estrés bastante complicadas. Entonces la verdad que yo tengo mucho respeto por los papás, por las familias de la escuela. Y a su vez estoy agradecida porque nos han elegido para compartir una tarea común, ¿no? Que es justamente la educación y crianza de sus hijos. Así que mucho respeto hacia las familias y especialmente hacia las familias de nuestro colegio. Moni, ahora nos vamos a meter, no sé si se puede decir un lado un poco personal de tu vida. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Quizás uno por ahí no pensamos mucho a la directora de hierro, pero no es de hierro, es un ser humano que les pasa de todas. ¿Y qué es el estrés en tus años de dirección y en tu vida? ¿Y vos cómo lo trabajas? Porque por ahí no vas a una facultad y te sale un manual cómo lidiar con el estrés. O sea, vos ya sos una experimentada, pero ahí, por ejemplo, entraría una nueva directora. ¿Qué le enseñarías con el estrés? Ay, qué difícil, porque yo fui aprendiendo con el tiempo. La verdad que si yo me pongo a pensar cómo manejaba el estrés en los primeros años, a quizás esta mayor serenidad que te dan los años, la verdad que es distinto. Bueno, el estrés, ¿cómo se siente? Se siente en la panza, se siente en el no dormir, se siente en que a veces se te quite el hambre, se siente a veces cuando no tenés ganas de salir de tu casa porque pones un pie fuera de tu casa y se te viene toda la escuela encima, porque también tiene eso, si bien uno ama y quiere mucho lo que hace, también vivir en el pueblo y bueno, tener un lugar de tanta exposición hace que estés las 24 horas del día siendo la directora, inclusive en sueños. Uno en sueños resuelve problemas, en sueños saca conclusiones que quizás durante el día no las había tenido en cuenta. Y bueno, y la verdad que hoy hablan mucho de la educación emocional, que no sé qué será bien, pero yo trato de que lo que sucede en el colegio quede en el colegio. No me tomo nada personal. Yo sé que ninguna situación que haya en la escuela es con Mónica Ochoa, sino es una cuestión institucional, ya sea con un docente, ya sea con un padre, ya sea con un chico, con un niño. Nada, hay algo que tengo claro, es que nada es contra mi persona, especialmente. Entonces creo que eso también hace que uno baje los decibeles en los momentos de mucha intensidad. Y bueno, y hay algo que desde la fe siempre digo, que poner todo en manos de Dios y en el Espíritu Santo. Eso te lleva a tener una calma diferente y decir, bueno, Señor, soy tu instrumento y aquí estoy. Moni, bueno, recordemos en el 2020 nos tocó atravesar una pandemia y me gustaría filosofar un poco después de la pandemia. Yo creo que como alumno he notado como una crisis a nivel educativo, no en el Lourdes, pero por ahí sí a nivel país. Pero por ahí uno no sabe. ¿Vos notaste alguna crisis educativa, bajos niveles educativos, no solo en primario, en secundario, en todos colegios? ¿Notaste alguna crisis? Y vos, ¿cómo combatís quizás estas crisis educativas? ¿Cómo las combatís? Yo no sé si cuando hablas de crisis te referís al rendimiento. Sí, seguramente hay otro rendimiento porque, bueno, las políticas educativas también nos han llevado a eso. Podemos charlar horas de este tema y más allá de que personalmente uno esté de acuerdo o no con estos cambios, la escuela y la docencia no hace más que seguir una política educativa. Hoy las estrategias, las metodologías, hasta si se quiere, los contenidos y aprendizajes mismos han cambiado, ¿no? Hoy ya no se pone en primer lugar a lo que es memorístico y a lo que es meramente información, sino que se lleva más a un trabajo que quizás lleva más tiempo, que es el desarrollo de capacidades y el desarrollar lo que uno tiene como persona y lo que uno quiere de ese alumno, no más allá de la información en sí.
yo no sé si son crisis de rendimiento, son otros tiempos. Siempre digo que, bueno, que si uno se pone a renegar del pasado, se queda en eso y no salís de ahí. Moni, hablemos un poco también de tu trabajo. Yo creo que en muchas escuelas, porque esto por ahí lo veo, el directivo se refiere a su equipo docente, a su plantel docente como equipo docente, Sí, equipo de trabajo, etcétera. yo digo mis chicas. Y justamente podemos hablar de eso. Yo siento que en el Lourdes no se trata del equipo docente del Lourdes, Sí, sino se lo trata, incluso te diré una familia. sí. Y quizás el que más tiene que trabajar con eso es Mónica, la directora. O bueno, en el Lourdes Julieta. Pero ¿y vos cómo trabajás quizás esa cosa que no se aprende, como venimos diciendo, en un manual de facultad? A lo largo del tiempo y ahora. ¿Cómo formás la familia del Lourdes? Porque yo a veces, por ejemplo, veo la famosa señora Marita, sigue estando acá, sí, ¿Viste? sigue siendo familia. ¿Y vos cómo lográs eso y cómo trabajaste para lograr eso? Primero no sé si lo he logrado, es algo que uno trabaja todos los días, porque ha habido una importante rotación de docentes también, entonces ir trabajando esto en los nuevos docentes de que es lograr el equilibrio entre que somos familia, pero tampoco somos tan familia, porque tenemos una responsabilidad que cumplir. Esto es un trabajo también, en donde hay que rendir cuentas. Entonces, es esto, ¿no? Somos familia, pero siempre conscientes de que estamos en un lugar preparando personas, intercambiando siempre experiencia con las familias. Entonces, bueno, siempre primero esto de valorar a la persona. Yo valoro a cada una de mis seños y a cada uno de mis profes, eh, porque son personas muy que se han aferrado a la vocación docente en estos tiempos difíciles, en donde casi no hay docentes y ellos han elegido este camino. Entonces ya eso me inspira mucho respeto de mi parte, ¿no? Hoy que un joven elija ser docente, la verdad que no es menor el detalle. Eh, y bueno, y son personas que también quieren mucho la escuela. Hay algo que tienen, son muy buenos compañeros, valoran mucho el trabajo en equipo. Nadie se quiere destacar de nadie, no hay competencia, entonces la verdad que es un equipo hermoso. Moni, Aunque a veces no se los digo mucho, pero aprovechamos el espacio. aprovecho ahora para decirles que los quiero mucho. Moni, ya vamos haciendo las últimas preguntas, estas son las últimas preguntas. Moni, yo casi algo muy importante y que lo noto, falta de docentes. Sí. Yo por ahí noto que hoy en día no uno es docente por vocación, por amor a la docencia, sino bueno, capaz uno dice camino fácil, ¿no? Y quizás hay pocos docentes con vocación. ¿Qué consejo le das a quizás, vos tenés a los niños en el primario, pero un chico ya de mi edad? ¿Qué le decís? ¿Qué le aconsejás? ¿Y cómo le inculcarías ese amor a la docencia? No sé si me esmeraría en convencer a alguien por ser docente, porque ser docente se siente, se nace, ¿sí? Yo siempre les digo a mis chicas, a mis docentes, que este es un trabajo, pero que no se puede llevar a cabo sin vocación, porque en algún momento algo te pasa factura. O te pasa factura el cuerpo, o te pasa factura alguna situación puntual dentro o fuera de la escuela. Entonces realmente este es un trabajo que necesita de mucha vocación y de mucho amor. Lamentablemente el contexto actual no hace mucho para que haya docentes con vocación, ¿no? Cada vez la demanda de actividades y de trabajos es mayor. Bueno, ni hablar del sueldo docente, que siempre ha sido bajo, pero estamos llegando a niveles muy delicados, ¿no? Docentes bueno, que tienen su familia, que también aparte tienen que criar hijos, que atender casas, entonces, y que prácticamente a veces no pueden tener una ayuda porque no cuentan con los medios, familias, que así como hay familias
realmente muy agradecidas y muy de acompañar el trabajo docente. También hay familias que se ponen en la vereda del frente y que también hace que esta vocación se vea debilitada. Entonces, bueno, hoy lamentablemente el contexto no ayuda mucho a esto de la vocación, pero quien eligió este camino realmente o lo abraza o lo deja. Ese es el mensaje que yo inclusive a mis docentes les dejo, ¿no? Es un trabajo que necesita sí o sí de vocación. Moni, y ya una pregunta final, vamos a cerrar el día de hoy. Hace poco falleció una hermana de la Inmaculada, que en paz descanse, que fue directora del secundario y primario, según tengo entendido, y que por ahí nadie la conocía, pero dejó un legado, que fue que los varones entraran a nivel secundario. ¿A qué quiero ir con esto? Y justamente me puse a pensar un poco con el legado. Para los que no saben, Moni está en sus últimas horas, ya llega la famosa jubilación. Y quiero, Moni, ahora preguntarte, ¿qué legado deja Mónica Ochoa? Vos estuviste siempre. Yo, mi legado fue haber sacado el guardapolvo, no sé si será mucho, pero... ¿Qué deja Mónica Ochoa en el Lourdes? ¿No? ¿Qué sentís que sos? Vos para mí, no por ser alumno de este colegio, pero Mónica Ochoa es Lourdes, y hablanos un poco de eso. Y Mónica Ochoa es Lourdes porque Lourdes fue muy importante en mi vida. Imagínate, como te decía, yo entré a los 5 años y se ve que se olvidaron de mí, no me buscaron más y acá sigo, ¿no? Entonces, no sé cuál será el legado. La verdad que siempre lo hice, primero con mucha responsabilidad, ¿no? Primero la responsabilidad y después con mucho amor. Y ese creo que es el legado que quiero dejar, que cuando uno elige un lugar, tiene que ser el lugar, a ver, no me estoy expresando bien, que uno tiene que estar en el lugar que siente que es el lugar correcto. En un lugar donde yo no estoy cómodo, en donde yo no me siento parte, hay que tratar de apartarse. Entonces, si yo elegí este lugar, si yo elegí esta familia, si yo elegí esta escuela, si yo elegí esta pareja, si yo elegí este trabajo, es porque me siento parte de él y así tiene que ser en todo. Entonces, bueno, yo me sentí desde el día 1 parte de Lourdes y hoy sigo amándolo como si fuera mi casa. Yo te digo, siempre digo, no sé si para bien o para mal, pero el Lourdes es mi segunda y a veces mi primera casa. Bueno, cerramos ahora la entrevista de hoy. Le agradecemos muy gratamente a Mónica Ochoa. Sin duda, para algunos que la van a ver, esta entrevista por ahí les genera alguna emoción, porque como sabemos, son los últimos meses de Moni y esta es su casa. El 4 de septiembre me quedo en la escuela. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Y sin duda por ahí, no sé si tengo el derecho de hablar por todos, pero muchas gracias a Mónica Ochoa, la directora, por todo lo que hizo por el Lourdes. Esa es la forma que quiero cerrar esta entrevista. Muchas gracias por todo lo que hiciste por el Lourdes. No, yo gracias a ustedes por primero permitirme ese espacio, permitirme ser parte de sus vidas, porque cada uno de ustedes, estoy viendo otras caritas acá que me los acuerdo desde chiquito y fue un orgullo haber sido parte de ustedes. Así que gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.